yo había preparado, lo tuve que dejar un poco rústico esta vez, por la misma situación que pasó, pero y nos habíamos quedado hablando acerca del teorema sobre las rectas paralelas, que eso fue lo último que vimos. Precisamente estábamos señalando el teorema 1, que si dos rectas cortan por una transversal, entonces y un par de ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas, que ese sería el primer teorema. El segundo teorema dice que si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos alternos internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Un teorema más, que sería el 5.3, nos dice que si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos alternos exteriores son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Y un último teorema que nos señala que si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos interiores en el mismo lado de la transversal son suplementarios, entonces las rectas son paralelas. Eso es lo que nos está señalando. Y estoy enunciando y leyendo los teoremas porque ustedes saben que para hacer un razonamiento lógico, si hay necesidad de utilizar uno de los teoremas, pues nosotros lo utilizamos para justificar un proceso. Entonces, por eso de que es importante señalar. Ahora, a mí me gustaría hacer la prueba del 5.1. Vamos a hacer la prueba de esta situación. Entonces dice, si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Entonces, lo que voy a hacer es primero hacer un esquema para ir entendiendo lo que nos están diciendo aquí. Vamos a utilizar la flecha dual. Vamos a colocar aquí una recta y vamos a señalar una paralela. Vamos a señalar una paralela y una transversal que pase cortando, en este caso, a estos valores. Entonces, vamos a colocarle nombres a las rectas para que nos ayuden para escribirlo en el proceso de razonamiento lógico. Llamemos a este P, llamemos a este Q, llamemos a esta recta, esta transversal, podríamos llamarle L para ponerle un nombre. Y pues aquí vamos a tener ángulos específicos, que podría ser pongámosle ángulo 1, ángulo 2, a este podemos llamarle ángulo 3, a este ángulo 4, a este ángulo 5, para que nos ayude a generar esta situación. Entonces vamos según lo que nos está señalando aquí, ¿qué podría ser el dado? ¿Qué es lo que nos están dando en este caso? Que las rectas, que la recta P y Q y en este caso IL sería la transversal. Pero se formaría un ángulo 1 que es congruente a un ángulo 2, en este caso que estaríamos observando en esta situación. Ahora lo que nos dice es que pruébese, donde nos dice entonces las rectas son paralelas. Entonces pruébese que P y Q son paralelas. Esto yo lo voy a hacer por la prueba indirecta. Entonces, si comenzamos con la prueba indirecta, si ustedes se recuerdan, lo que tenemos que hacer es negar esta situación. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer esto es negar esta situación. ¿Y cómo podríamos negar esto que fueran paralelas? Por ejemplo, podríamos señalar una situación de esta manera, que tengamos una recta aquí y que estas dos se estén cortando en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, estaría el ángulo 1, aquí estaría el ángulo 2, y aquí tendríamos unos puntos donde estamos señalando que no serían paralelas.
Y vamos a comenzar con la afirmación y el razonamiento para ir comprendiendo la situación. Comenzamos diciendo que P no es paralelo, vamos a colocarlo así, no es paralelo a Q. ¿Cuál es la afirmación de esto? Es la suposición de la prueba indirecta. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos, a partir de esto, nosotros podemos replantear la situación? Entonces, esto sería lo que comenzaríamos a hacer en este caso. Podríamos decir que la recta P y la recta Q se van a intersecar en un punto. Entonces, vamos a señalar que la recta P y la recta Q se intersecan. Que se intersecan en un punto. Llamemos a este punto A, para que así le coloquemos aquí. Y esto va a ser un replanteamiento por el paso 1. Vamos a ir colocando los pasos aquí para que vayamos a ir observando. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos analizar aquí? Que el ángulo 2, que en este caso estamos observando aquí, es exterior, es un ángulo exterior. Porque estaría fuera de la situación que nosotros estamos observando aquí. Quiero recordarles cuáles son los ángulos internos y cuáles son los ángulos externos. Los ángulos internos son los que tenemos acá y los ángulos externos son los que nosotros tenemos acá para que ustedes los recuerden. Entonces, esto lo podríamos decir que esta es la planteación por la definición de ángulo exterior. Muy bien, miremos ahora el cuarto que podríamos ver. En este caso, el ángulo 1. ¿Qué sería el ángulo 1? Sería un interior. Es un ángulo interior o interno. Por lo tanto, no es y estamos observando que no es continuo al ángulo 2. Y esto sería por no es, vamos a ponerlo aquí, contiguo al ángulo 2. Y esto sería por la definición del ángulo continuo. Bueno, y estamos observando que el ángulo, que la medida del ángulo 2, en este caso, es mayor que la medida del ángulo 1. ¿Y eso por qué lo podemos ver? Por el teorema del ángulo exterior, que hablamos la semana pasada. Por lo tanto, llegamos a una contradicción, porque si la medida del ángulo 2 es mayor que el ángulo 1, entonces aquí estaría prácticamente nuestra contradicción. Que aquí estaríamos diciendo que ¿cómo se llama? Que hay una contradicción en este caso, porque nosotros decimos anteriormente que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Y estamos observando aquí que el ángulo 2 es diferente al ángulo 1. Es una contradicción. Y por contradicción nosotros decimos, solo vamos a ver si puedo subir esto un poquito más porque no me va a quedar el chance aquí para colocar todo esto. Permítanme. Lick, hay algunos compañeros que desean entrar. Gracias por avisarme. Ahorita lo vamos a poner. Vamos a ver. Bueno, solo había uno. Entonces aquí podemos observar
que como hay una contradicción, por lo tanto, P es paralelo a Q. Esto sería por la lógica de la prueba indirecta. Porque ahora sí quiere entrar alguien más. Vamos a ver. Ahí estamos. Esto sería por la lógica de la prueba indirecta. Bueno, entonces aquí estamos viendo ya una construcción para que ustedes puedan ver la situación. Nuevamente podemos observar que el teorema 5.2 y dos rectas se cortan por una transversal y hay un par de ángulos alternos internos, son congruentes. Entonces las rectas son paralelas. Aquí estamos viendo una representación gráfica de esta situación. Y también estamos viendo una representación de gráfica de que si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos exteriores son congruentes, entonces las rectas también son paralelas. Y esto sería prácticamente lo que estamos observando en el segundo caso. Y me gustaría, vamos a hacer una demostración más acerca de la utilización de esto. Vamos a ver. Solo déjenme colocar acá para utilizar estas definiciones que nos van ayudando. Entonces voy a colocar aquí un cuadrilátero. Y este cuadrilátero es cortado por una transversal. Entonces aquí tenemos, ahí está, yo creo que ya ingresó. Aquí podemos observar ya una figura que nos puede señalar alguna particularidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar A, B, C y D. Este va a ser el ángulo 1, este va a ser el ángulo 2, este va a ser el ángulo 3 y este va a ser el ángulo 4. Entonces lo que nos dice aquí la expresión es que nos van a dar que el segmento AB es congruente al segmento DC. Y nos dice también que el segmento AD es congruente con el segmento BC. Y lo que nos dicen es, pruébese que el segmento AB es paralelo al segmento DC. Bueno, ya tenemos la figura aquí, entonces nosotros tenemos que ir buscando esta situación. Entonces, la idea acá es que ustedes puedan observar que prácticamente se formaron dos triángulos. Miren, tenemos el triángulo ADC y el triángulo ABC, que eso es lo que nos va a ayudar para hacer la construcción y poder señalar esta parte. Lo primero, vamos a poner las afirmaciones y el razonamiento por aquí. Lo que nos están diciendo es que AB, el segmento AB, es congruente al segmento DC. Esto lo voy a hacer por prueba directa. Esto es porque me lo dieron. El segmento AD es congruente al segmento BC. Esto también me lo dieron. Y podemos pensar en algo más, que el segmento AC es congruente al segmento AC. ¿Y eso por qué lo podríamos razonar? A ver, alguien que me diga. Aquí habría Que una... es congruente consigo mismo. Exacto, pero llamémoslo por la propiedad. ¿Qué propiedad hay acá? ¿Cómo se le llama a esta propiedad? ¿Alguien se recuerda? O sea, sí, el segmento es consigo mismo, pero como ya sabemos de que es una propiedad, ¿cuál es la propiedad?
identidad, profe. Y no, es una propiedad que mencionamos, que hemos utilizado, que es la propiedad reflexiva. Reflexiva, Lick. Reflexiva. Recuérdense de esas propiedades que es importante para ir demostrando esta situación. Bueno, aquí podemos decir que el triángulo, por el triángulo ABC, que es este que tenemos aquí, es congruente entonces al triángulo ADC. ¿Y eso por qué lo podríamos justificar? A ver. Ahí sería por la congruencia de lado, lado, lado. Exacto, por el postulado, lado, lado, lado. Es porque, por eso es de que los triángulos son congruentes. Eso es algo que nosotros estamos observando acá. Y podemos observar también que en este caso el ángulo 3 es congruente al ángulo 2. ¿Y eso por qué lo podemos justificar? Eso lo podemos justificar por el teorema 5.2. ¿Qué dice el teorema 5.2? Si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos alternos internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Entonces, aquí podemos utilizar que estamos utilizando esto para señalar que son paralelos, pero podríamos decir de que el ángulo 3 y el ángulo 2 son congruentes porque, ¿cómo se llama? Por las partes congruentes de un triángulo congruente son congruentes. Pero si estos son congruentes, que nos ayudaría acá esto, entonces podríamos definir que el segmento AB es paralelo al segmento DC. Y eso sería por el teorema 5.2, que era lo que nos señalaba, que si las dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos alternos e internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Y esto es lo que estamos observando aquí, que prácticamente estos dos son congruentes por las partes congruentes de un triángulo congruente son congruentes. Porque si estos dos son congruentes por el lado, 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 entonces sus ángulos también van a ser congruentes. Y ya que estos son alternos e internos, ya que estos ángulos son alternos internos, entonces podemos definir que estas rectas son paralelas por la misma situación. Bueno, aquí ya tenemos la demostración de esto. Hay un postulado también que nos habla de esto, de los postulados de las rectas paralelas. Aquí nos dice, por ejemplo, dadas las rectas P, Q y R, si P es paralela a Q y Q es paralela a R, entonces P es paralelo a R. Entonces vamos a hacer primero el esquemita para que lo vayamos analizando. Vamos a colocar, permítame un momentito que alguien quiere ingresar todavía. No sé si ya ingresó. Bueno, vamos a utilizar esta situación. Vamos a llamar a esta recta P. Pues para que sean paralelas, las voy a copiar así como están. Vamos. Entonces, podríamos señalar que esta sería la recta P, la recta Q y la recta L. Entonces, a partir de esta situación, podemos ir analizando la prueba del teorema. Aquí nos dice la recta P, Q y R. Si P es paralela a Q y Q es paralela a R, esa sería parte de lo que nos están dando. Pero podemos decir que las rectas P, Q y R son distintas. Primero comencemos con eso. Son distintas, pero que P
es paralelo a Q y que Q es paralelo a R. Ahora lo que nos piden es pruébese que P es paralelo a R. Vamos a hacerlo por la prueba indirecta. Entonces, si nosotros pensamos que en la prueba indirecta, tendríamos que asumir algo acá, que P y R no son paralelas. Eso tendríamos que comenzar con ese plan, que P no es paralelo a Q. Eso significaría, vamos a ponerlo punteado, que este P y que este Q habría un punto en común que se intersecarían. Ese sería algo que nosotros podemos señalar aquí. Pero llamemos a este punto un punto A. Bueno, entonces vamos a comenzar con las afirmaciones y el razonamiento. Entonces, primero comenzamos con que P no es paralelo a Q. Y eso es por la suposición de la prueba indirecta. Vamos a poner PI para absorber esta situación. Ahora, ¿qué otra cosa podemos señalar de esta suposición? Podemos señalar un replanteamiento de esta situación. Que P y Q tienen un punto en común. ¿Y cómo le podríamos señalar a esto? Es un replanteamiento del paso 1. Un punto común, ya que le llamamos a este A, pongámosle A. Bueno, miremos algo que ya tenemos, que P es paralelo a Q. Esto fue dado, esto no lo dieron. También podemos observar que Q es paralelo a R. Esto también no lo dieron. Pero podemos señalar una situación acá. Por ejemplo, las rectas, la recta P y la recta R son dos rectas que pasan, son dos rectas que son distintas, que eso ya lo habíamos señalado desde el inicio, que son dos rectas distintas que pasan por un punto A y que en el caso de acá son paralelas a la recta Q, que es lo que estamos observando aquí. Esto vendría a ser una contradicción con lo que estamos señalando anteriormente. Entonces, vamos a escribir esto de una manera. Que P y R son distintas. Lo primero que son distintas. ¿Y qué pasa por el punto A? Pero en la hipótesis se está diciendo que son paralelas en este caso a la recta Q. Entonces, aquí hay una contradicción. Aquí estamos señalando la contradicción. Porque estamos diciendo que son paralelas a Q, pero aquí estoy señalando que P, perdón, aquí está, es P, no es paralela a R, ¿verdad? Que P y R son distintas y que pasan por el punto A y son paralelas a Q, pero aquí estoy observando que en las hipótesis que P es paralela a Q y que Q es paralela a R. Eso es lo que nos ayudaría para señalar la contradicción, que esos son de las partes que estamos señalando aquí en esta situación. Por lo tanto, en este caso, llegamos a la conclusión de que P es paralela a R por la lógica de prueba directa. Bueno, prosiguiendo con esta citación, hay otros teoremas más acerca de las rectas paralelas. Por ejemplo, aquí podemos señalar que en el 5.6 dice, si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, entonces los ángulos interiores son congruentes.
También nos dice el teorema 5.7 que si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, entonces los ángulos alternos exteriores no son congruentes. Ahora en el 5.8 dice, si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, entonces los ángulos correspondientes son congruentes. Y por último, el último teorema, si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, entonces los ángulos interiores del mismo lado de la transversal son suplementarios. Aquí podemos observar algunas situaciones que nos van a favorecer para ir comprendiendo esto. Por ejemplo, si yo tuviera dos rectas que son paralelas y una transversal, aquí estos ángulos, vamos a asumir que esta es la recta P y esta es la recta Q. Entonces, dado que la recta P y la recta Q son paralelos, entonces el ángulo 1 sería congruente al ángulo 2, que eso es lo que podríamos señalar. Por ejemplo, miremos si tuviéramos dos rectas que también son paralelas y pasa una transversal acá. En este caso tenemos el ángulo 1 aquí y el 2 acá. Tendríamos la misma situación, que estaríamos señalando que estos dos ángulos son congruentes, y también podría suceder que tengamos una recta transversal de esta manera y que las rectas paralelas vengan de este lado. Entonces tendríamos el ángulo 1, por ejemplo, aquí, y el ángulo 2, por ejemplo, acá. Entonces, en todos estos casos, aquí estaría P, aquí estaría Q, aquí estaría P, aquí estaría Q. En todos estos casos, los ángulos son congruentes. Y esto sería algo que nos podría ayudar para visualizar estas diferentes situaciones. Voy a hacer la demostración del teorema 5.6. Recuérdense que para eso es importante poder observar este tipo de demostraciones. Dice, si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Comencemos haciendo un esquema para ir señalando esto. Podemos ir colocando dos rectas paralelas y una transversal. Entonces aquí tenemos puntos donde se unen. Aquí tendríamos el ángulo 2, y aquí tendríamos el ángulo 1, señalando a este como P y como Q. Entonces, observemos, si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, que sería la hipótesis, entonces, ¿qué podemos ver aquí en lo dado? En lo dado, podemos observar que P y Q son paralelas y que se cortan por una transversal. Que eso es lo que podemos ir observando. Y también que el ángulo 1 y el ángulo 2 son alternos internos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Pruébese. Eso sería la parte del entonces. Los ángulos alternos internos son congruentes. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que probar es que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Eso sería lo que prácticamente estamos analizando para lo dado y lo que se tiene que probar. Bueno, vamos a trabajar esto por la prueba indirecta. Entonces vamos a comenzar diciendo que el ángulo 1 no es congruente al ángulo 2. Eso sería lo primero que diríamos. El ángulo 1 no es congruente al ángulo 2. Y eso sería por suposición de la prueba indirecta. Entonces, obviamente, si esto
hay una prueba indirecta, vamos a tener que pensar en una situación donde podamos asumir esta parte. Vamos a pensar en la construcción donde podría ocurrir algo así de la suposición. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener la recta. Por ejemplo, aquí puede ser el ángulo 2 y el ángulo 1, pero señalaríamos que estos no son congruentes, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que podemos analizar para poder ver aquí una parte de la construcción es pensar en otros datos que nos puedan ir ayudando a construir aquí. O sea, podemos ir pensando en otras situaciones. Por ejemplo, pensemos de que aquí tuviéramos un ángulo 3, que este sí sería igual al ángulo 1, que eso es lo que vamos a comenzar analizando en esta situación. Entonces, vamos a decir que el ángulo 1 sí es congruente al ángulo 3. Y esto, pues, vamos a asumir que el ángulo 1 y el ángulo 3 son alternos internos. Esta sería una construcción que estamos utilizando para llegar a la conclusión. Y podemos observar nuevamente la letra P y vamos a llamar a esta recta, a este punto que tenemos en común, podemos llamarlo como una recta S, que vamos a ir viendo en esta situación. Entonces, que Q es paralela a S y A está en S. Vamos a llamar a este punto A. Entonces, esto, ¿por qué lo justificaríamos? Estos son, si los ángulos son alternos internos, entonces estos ángulos alternos internos son congruentes. Entonces las rectas, permítanme. Las rectas son paralelas. Esa sería la justificación que le podríamos agregar a esta. Entonces podríamos ver que P y Q son paralelas porque A está en P. Y esto es algo que nos lo están dando, es algo dado, es algo que nos lo dieron al inicio, que sería parte de la hipótesis. Entonces, aquí ya podemos ver la contradicción de esta situación para poder llegar a la conclusión. Aquí hay dos rectas que pasan por A y que son paralelas a Q. Entonces, esa es una contradicción. Entonces, hay dos rectas, vamos a colocar aquí, hay dos rectas que pasan por A y son paralelas a Q. Entonces, estas son afirmaciones que nosotros tenemos en el paso 3 y en el paso 4. Entonces, estas son, y aquí mostramos la contradicción. Hay una contradicción en esta situación. Por lo tanto, nosotros podemos señalar por la contradicción que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2 y esto sería por la lógica de la prueba indirecta. Muy bien. Vamos a continuar. Quiero señalar que a partir de esto vamos a pasar a un tema que es importante, que lo señala, que como los triángulos. En los triángulos ya es importante señalar
su clasificación. Entonces, sabemos que los triángulos se pueden clasificar. No, permítanme, alguien que quería entrar. Los ángulos se pueden clasificar por sus longitudes y por sus ángulos. Entonces, vamos a señalar algunas situaciones que nos pueden ir señalando. Por ejemplo, tenemos el triángulo escaleno. ¿Cuál es la definición de un triángulo escaleno? Un triángulo escaleno es un triángulo que no tiene lados congruentes. O sea que en este caso sus lados son distintos, como lo estamos observando aquí. Estos serían muestras de los triángulos escalenos. Y vamos a observar también el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es que tienen dos lados iguales y esto lo estamos observando de diferentes fórmulas que la tenemos acá. Y tenemos también el triángulo equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que es un triángulo que sus tres lados son congruentes, que eso es lo que podemos observar. En este caso, solo sería una forma de poder representarlo. Estas dos no existen porque ahí vamos a ver la clasificación por sus ángulos. Primero está la clasificación por los ángulos acutángulos. Aquí estos tres lados son agudos. ¿Qué significa que sean agudos? Es que los ángulos son menores que 90 grados. Entonces, aquí tenemos representaciones de los ángulos acutángulos. Que el ángulo acutángulo puede ser escaleno, puede ser isósceles, puede ser equilátero. Ahora, el triángulo rectángulo es porque uno de sus ángulos es de 90 grados. Entonces, el rectángulo puede ser escaleno y puede ser isósceles, pero no puede ser equilátero. Eso sería algo que podemos observar. El ángulo obtusángulo se conoce al triángulo obtusángulo cuando uno de sus lados es obtuso, es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces podemos tener, o en obtusángulo podemos tener escaleno y podemos tener isósceles, pero no podemos tener equilátero, porque recuérdense que aquí equilátero estaríamos señalando que los tres, si los tres lados son congruentes, los tres ángulos tendrían que ser congruentes y ahí tendríamos una contradicción porque si el ángulo es mayor a 90 grados, ¿cómo se llama? No podríamos tener ángulos iguales para que estos lleguen a tener 180 grados. Entonces, hay una situación peculiar acá que también quiero señalar acerca de los triángulos y es de las alturas. Aquí podemos observar que las alturas de un triángulo, la altura de la recta perpendicular trazada a un vértice del triángulo al lado opuesto o a su prolongación. Aquí estamos observando esta situación, este punto que llamamos aquí de unión, a este es el que vamos a conocer como ortocentro. Quiero que miremos en GeoGebra una situación que nos puede ayudar a favorecer, a entender esto del ángulo ortocentro, del punto ortocentro, que nos va a señalar dónde es el punto de unión de las diferentes alturas de triángulos. Solo permítanme un momentito que abra GeoGebra. Bueno, entonces para hacer la construcción de esto, vamos a quitar el eje, vamos a quitar la cuadrícula y lo que vamos a señalar es un triángulo. Vamos a marcar 3 puntos donde sea y vamos a señalar los segmentos de estos que tenemos acá. Bueno, aquí tenemos ya esta situación, entonces vamos a tener que utilizar la perpendicular. Y ustedes pueden observar que la perpendicular la vamos a obtener según la definición acá. Dice que la altura es la recta perpendicular trazada desde el vértice de un triángulo al lado opuesto o a su prolongación. Entonces, lo que podemos usar aquí es utilizar la perpendicular
del vértice y el lado opuesto. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la altura de este vértice. Lo mismo vamos a hacer aquí. Aquí tendríamos la altura de este vértice. Y también tendríamos esta situación acá. Entonces, a este punto que tenemos en la unión de los tres, a este es el que nosotros vamos a conocer como ortocentro. Entonces, le vamos a llamar aquí, vamos a ponerle la letra O para que ustedes lo puedan observar. Ortocentro. Ahora, quiero que se den cuenta, el ortocentro no siempre va a quedar dentro del círculo. Podemos observar que si lo movemos aquí, el triángulo aquí, de esta manera, el ortocentro queda afuera de esta situación. Puede quedar también afuera así. Entonces, al manipularlo, podemos observar que no siempre vamos a tener al ortocentro dentro del triángulo. Vamos a continuar. Entonces, bueno, pero analicemos estas situaciones. Aquí vamos a ir observando algunas situaciones que nos pueden ir ayudando. Por ejemplo, primero hablemos acerca del triángulo isósceles. Para este triángulo isósceles hay tres teoremas que nos van a ayudar a comprenderlo mejor. El primer teorema es: si un triángulo es isósceles, entonces los ángulos de su base son congruentes. Eso sería lo primero. Lo segundo es: si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. ¿Qué significa equiángulo? A ver, alguien que lo pueda señalar. Tiene los mismos ángulos. ¿Que los ángulos tienen la misma medida o que los ángulos son congruentes? Así lo tendríamos que definir. El 6.3, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes, que sería parte que podríamos señalar del teorema 6.3. Pero bueno, vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa es que nosotros hagamos la prueba. Ustedes pueden ir haciendo las pruebas de los diferentes teoremas para que puedan ir ayudando aquí. Entonces vamos a comenzar. Si un triángulo es isósceles, entonces los ángulos de su base son congruentes. Voy a comenzar haciendo un triángulo isósceles para representarlo. Aquí vamos a tener nuestro triángulo isósceles. Entonces vamos a observar esta situación aquí para poder ir entendiendo lo que nos está señalando esta situación. Entonces miremos qué es lo que nos dicen en dado. Dado dice: si un triángulo es isósceles, ¿qué significa que sea isósceles? Bueno, pongámosle vértices A, B y C. ¿Qué eso nos significa que sea isósceles? Que el ángulo y que el... ¿Perdón? Que dos de sus lados son congruentes. ¿Cuáles serían los que son congruentes aparentes en este triángulo que tenemos aquí? El segmento AB es congruente al segmento AC. Excelente. Aquí ya tenemos la parte del dado. Entonces, por eso de que nosotros sabemos de que es un triángulo isósceles, porque los dos segmentos son congruentes. Ahora miremos la prueba. Pruébese. Pruébese. ¿Qué dice aquí? Entonces los ángulos de su base son congruentes. Eso significa que el ángulo B tendría que ser congruente al ángulo C. Eso sería lo que podríamos pensar en esta situación para poder ir analizando este tipo de problemas. Bueno, y vamos a hacer algunas construcciones para que nos pueda ayudar. Voy a trazar una línea aquí partiendo este triángulo a la mitad. Entonces, a este punto que vamos a colocarle aquí, vamos a ponerle un punto D para que nos ayude a hacer la construcción. Entonces, vamos a comenzar analizando esto. Vamos a comenzar con las afirmaciones y el razonamiento.
Bueno, entonces, ¿cuál sería la afirmación? Que el triángulo ABC, es isósceles con el segmento AB, que es congruente al segmento AC. Esto no lo dieron, esto está dado de la parte de la hipótesis. Bueno, y algo que podemos señalar aquí, que lo utilizamos para la construcción, es que el punto D es el punto medio del segmento BC. ¿Esto por qué lo podríamos justificar? A ver, ¿alguien que lo pueda señalar? Por el concepto de mediatriz. Sí, de punto medio, podríamos dejarlo como punto medio. Bueno, miremos acá entonces, con esta situación, podemos observar que quedarían dos triángulos, que quedaría el triángulo ABD y el triángulo ACD. ¿Será que estos triángulos son congruentes, sí o no? Sí. ¿Por qué serían congruentes? Porque tenemos... Por el postulado, lado, ángulo. Como estos están de punto medio, entonces serían iguales. Entonces, y tenemos un ángulo recto, exactamente, por el postulado, lado, ángulo. Exactamente. Entonces, si estos son congruentes, esto significaría que el ángulo B es congruente al ángulo C. ¿Y eso por qué lo podríamos decir? A ver. Por las partes congruentes de un triángulo congruente son congruentes. Ahí podemos utilizar esta parte. Y ahí estamos demostrando que sí se cumple esta situación. Bueno, entre las medidas de los triángulos, nosotros ya teníamos esto por un axioma de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Podemos observar que si nosotros tenemos aquí 45, 90 y 45, a la hora de hacer el complementar este triángulo para que se vuelva un rectángulo, podemos observar que efectivamente pues llegaríamos a tener esta situación con los complementarios. O bien en un triángulo, al partir los ángulos, a la hora de sumarlos, pues nos daría 180. Quería comentar de que para esto preparé, ayer que estuve haciendo esto, preparé eso también se lo voy a compartir ahí para que ustedes lo tengan. Preparé una simulación para que ustedes puedan ver esta parte de los triángulos. Así ustedes puedan ver cómo se pueda trabajar con esto con material que es dinámico. Ustedes saben que GeoGebra es una situación que nos puede ayudar bastante. Entonces, vamos a agrandarlo un poquito. Entonces, ustedes pueden observar aquí que dice que los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, si nosotros tenemos los ángulos que tenemos acá, estos son congruentes por ser par lineal. Entonces, si nosotros vamos moviendo estos ángulos para trasladarlos acá, estos serían congruentes por la parte de que son ángulos internos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que la suma de estos precisamente es 180 grados. Como esto es dinámico, nosotros podemos ir moviendo para que ustedes puedan observar que a la hora de hacer cualquier movimiento, pues esto nos va a dar 180.
y que también si nosotros queremos verlo por los pares lineales, al moverlo, pues los ángulos van a continuar siendo los mismos, ¿verdad? Pero sabemos de que la suma de esto nos da 180 grados. Esto se los voy a proporcionar en claro para que ustedes lo tengan y ustedes puedan hacer uso de eso en cualquier momento. Bueno, entonces aquí tenemos un teorema. El teorema nos dice que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Vamos a hacer la prueba de este teorema. Vamos a trasladarnos hacia acá. Bueno, dice la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Esto, antes de hacerlo, tendríamos que convertirlo al sí entonces. Recuérdense de eso, que siempre que queremos hacer la prueba de un teorema, lo tenemos que escribir en sí entonces. ¿Cómo podríamos construir esto en sí entonces? A ver, ¿alguien que piense cómo escribirlo de esa manera? Podríamos escribirlo. Si un triángulo, podemos ponerle ABC, por ejemplo. Si hay un triángulo ABC, entonces la medida del ángulo del vértice E más la medida del vértice B y más la medida del vértice C es igual a 180 grados. Entonces, aquí podemos ya observar la hipótesis y la conclusión. ¿Qué sería la hipótesis? Que hay un triángulo ABC. Bueno, hagamos el triángulo. Eso nos interesa en este momento. Hagamos el triángulo. Puede ser cualquier tipo de triángulo. Lo que vamos a comprobar aquí es de que la suma de esto nos da 180 grados. Bueno, vamos a colocarle aquí el vértice A, el vértice B y el vértice C. Entonces, lo que nosotros queremos probar es que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados, que es lo que nosotros queremos comprobar en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer para esta situación es trazar una recta, que esta recta es una construcción que nos sirve para poder señalar esta situación que nos da 180 grados. Entonces, aquí vamos a tener una recta. Solo vamos a ponerlo como recta, porque si no tiene flechas, pues podría dar a entender que esto sería un segmento. Vamos a quitarlo. Y ahora sí tracemos la recta. Entonces llamémosle a esta recta, llamémosle recta L. Esta sería la recta L. Bueno, analicemos esta situación. Aquí tendríamos el ángulo 1 y el ángulo 2. Bueno, podemos comenzar con la afirmación y con el razonamiento. Entonces podemos decir que tenemos L, que sea L una recta que pasa a través del vértice A y es paralela ¿a qué segmento? Al segmento BC.
Esto es por la construcción que nosotros hicimos para esta situación. Te lo voy a poner número 1. Número 2. ¿Qué podemos observar aquí? Que vamos a tener dos ángulos que son congruentes por la situación que estamos observando acá. ¿Qué ángulos serían congruentes acá? ¿Qué ángulos serían congruentes? Uno y doble. ¿Perdón? El ángulo 1. ¿A qué Y el sería? ángulo B. Al ángulo B, exactamente. No, solo permítanme un momentito que no sé qué pasa aquí. Al ángulo B. ¿Y qué otro ángulo es igual? O congruente, perdón. El ángulo 2, ¿a qué sería congruente? Al C. Al C. ¿Y por qué le podemos dar este razonamiento? Este es un teorema. Este es si dos rectas son paralelas, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Eso lo habíamos señalado aquí. Vamos a ver por dónde estaría esta definición. Si dos rectas son paralelas, vamos a ver, por aquí lo observé. Si dos rectas se cortan por una transversal, si dos rectas. Entonces, los ángulos alternos. Bueno. Aquí está, en el 5.7. Si dos rectas se cortan por una transversal, entonces los ángulos alternos exteriores son congruentes. Pero son interiores. Entonces sería el 5.6. Teorema 5.6. Por eso es de que es importante que vayamos utilizándolos. 5.6. Bueno, miremos aquí. Por lo tanto, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo A más la medida del ángulo 2, ¿a qué sería igual esto? Recordemos, la medida del ángulo 1 del ángulo A 180. a 180. Esto sería por la definición de entre. Como aquí tenemos el ángulo A que está entre estos dos ángulos. Por lo tanto, podemos hacer, ya que estamos diciendo que el ángulo 1 es congruente al ángulo B y el ángulo 2 es congruente al ángulo C, entonces el ángulo B más la medida del ángulo A más la medida del ángulo C es 180 grados. Y eso es por la sustitución que hicimos en este caso. Y ahí comprobamos que esta situación se cumple en esta parte. Hay algunas definiciones, unos teoremas más que también podemos ver aquí. Por ejemplo, los ángulos de un triángulo equilátero miden 60 grados cada uno. Porque si estamos hablando de que son equiláteros, estaríamos hablando de que que son equiángulos y tendrían que tener la misma medida. Que eso lo habíamos hablado anteriormente de un teorema también. Y el teorema decía, si el triángulo es equilátero, entonces también es equiángulo. Entonces, aquí los ángulos que tenemos acá serían congruentes, al igual que sus lados. Y el teorema Y el teorema 6.6 dice que la medida de un ángulo exterior
de un ángulo es igual a la suma de dos ángulos interiores no contiguos. Entonces, imaginémonos en este caso, si nosotros tenemos un triángulo así, hacemos una recta que nosotros tengamos por acá. A esto es lo que se refiere esta situación. Que si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un ángulo A y aquí un ángulo B, entonces nosotros aquí podemos tener un ángulo C o X, que podríamos decir así, tanto que en este caso X sería equivalente a la suma de A más B. Es lo que estamos observando en este caso. Entonces el teorema es útil para resolver ciertos problemas geométricos, por eso es de que es importante observar que X aquí es la medida del ángulo externo y AB son las medidas de los ángulos interiores no contiguos. También quería señalar, nosotros habíamos hablado acerca de tres postulados de la congruencia, pero también hay un teorema de la congruencia del lado ángulo-ángulo. Esto nos dice que si en un triángulo dos ángulos y un lado opuesto a uno de los ángulos son congruentes con dos ángulos y el lado es correspondiente al segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Me gustaría que analizáramos esta situación. Vamos a dibujar un triángulo para ir simulando esta situación. Vamos a poner que sean congruentes para que ustedes puedan observar esto. Vamos a llamar a este triángulo A, B, C. Y a este vamos a llamarlo como D, E y F. Entonces, este lado sería el que conoceríamos. Este también. Y este. Entonces, ahí estamos observando esta situación. Entonces, miremos qué sería lo que me están dando acá. ¿Qué es lo que me están dando acá? Tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo DEF. Donde tenemos que el ángulo A es congruente ¿a qué ángulo? Al ángulo D. Que el ángulo B es congruente ¿a qué ángulo? Es congruente al ángulo E. Y por último, que el segmento BC es congruente al segmento EF. Eso es lo que me están dando. Entonces, con eso, yo tengo que demostrar, tengo que probar. Vamos a probar que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Eso sería lo que nosotros tenemos que utilizar para poder señalar esta situación. Bueno, entonces vamos a observar y vamos a hacer la demostración de este teorema. Voy a utilizar aquí la afirmación y el razonamiento, porque no nos va a caber en el otro lado. Entonces, miremos, ¿qué es lo que nos están dando? Primero nos están diciendo que el ángulo A y el ángulo B son congruentes. Eso es lo primero que nos está señalando. Y también que el ángulo ¿qué? El ángulo B y el ángulo E son congruentes. Esto va a ser dado por dado. Es lo que nos están dando. Otra cosa que podemos observar aquí, y eso porque lo mencionamos anteriormente, que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, ¿a qué es igual esto? Vamos a ver. Esto ya lo mencionamos anteriormente. Que la medida de esto es 180 grados. Y también que la medida del ángulo D más la medida del ángulo E
más la medida del ángulo F también son 180 grados. A ver, algo que me ayude a justificar esto. Es un teorema que acabamos de mencionar. Es el teorema 6.4, donde dice la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. El teorema 6.4. Eso es lo que nos ayuda a ver esta situación. Entonces, si esto es igual a 180 y esto es igual a 180, eso significa que podemos hacer una sustitución. Que la medida de estos ángulos es igual a la medida de estos ángulos. Y esto lo vamos a hacer por sustitución. Esa sería la parte que nos ayudaría a justificarlo. Entonces, ¿qué nos podría ayudar a justificar? ¿Qué más podemos observar aquí, por favor? Me gustaría su participación. Que el ángulo de la medida del ángulo C es igual ¿a quién? A la medida del ángulo F. ¿Y por qué sería esto? Por la propiedad de suma de iguales. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Sí me escuchan? Va. Ya sentía que me había quedado solo. Bueno, si la medida del ángulo C y la medida del ángulo F son iguales, esto significa que el ángulo C es congruente al ángulo F. ¿Y eso por qué lo podemos definir? A ver. Por la definición de ángulos congruentes. Esa sería algo que nosotros podemos definir. Y miremos qué más podríamos encontrar acá. Tendríamos otra situación que tenemos acá, que esto no lo hemos utilizado todavía, que el segmento BC es congruente. El segmento BC es congruente ¿a quién? Al segmento EF. Esto es porque nos lo dieron. Esto nos lo dieron. Y con eso nosotros podemos, ¿cómo se llama? Establecer que el triángulo ABC es congruente por el triángulo DEF. Y aquí podemos ir viendo un postulado. ¿Qué postulado nos ayudaría acá a definir esto? A ver. ¿Qué postulado? Hay un postulado. El postulado de ángulo, lado, ángulo. Eso es lo que nos está ayudando a justificar. Recuérdense que tenemos aquí ángulos que nos podrían ayudar a sustituir esta situación. Ahora, quiero enfocar de por qué utilicé MC y MF. Porque en la hipótesis habíamos dicho que MA es congruente a la medida del ángulo B. Y que la medida del ángulo B es congruente a la medida del ángulo C. Por eso es de que me enfoqué en estas partes, para que ustedes lo puedan observar. Sí me gustaría, por favor, su participación es importante para el desarrollo de todo esto. Bueno, miremos el teorema 6.8. En el teorema 6.8 hablamos del teorema de la hipotenusa y el ángulo. Y aquí nos dice si la hipotenusa y un ángulo agudo de un triángulo rectángulo son congruentes con la hipotenusa y el ángulo agudo de otro triángulo rectángulo, entonces los triángulos son congruentes.
Ese sería un teorema más que nos podría ayudar para los temas que continúan después de esto, que aquí estaríamos hablando del teorema de la hipotenusa y el ángulo. Bueno. Aquí tenemos el teorema de la congruencia de la hipotenusa y del cateto. ¿Qué nos dice acá? Que el teorema de la hipotenusa y el cateto, si la hipotenusa y un cateto de un triángulo rectángulo son congruentes con la hipotenusa y el cateto de otro triángulo rectángulo, entonces los triángulos son congruentes. Que eso podemos observarlo al hacer dos triángulos rectángulos. Podemos ir demostrando esta situación al señalarlo de esta parte. Y aquí, pues, por ejemplo, podemos observar esta situación. Vamos a ver aquí. Vamos a ir analizando esta situación. ¿Qué es lo que me están dando en esta parte? Vamos a ir colocándole valores. Aquí va a ser A. Vamos a ver. A, B, C. Y a este le vamos a colocar D, E y F. Entonces estamos hablando de dos triángulos rectángulos. ¿Cuál sería la hipótesis? Por favor, me gustaría escuchar su participación. ¿Cuál sería lo que me están dando en esta situación? A ver. Dice, si la hipotenusa de un cateto de un triángulo rectángulo son congruentes con la hipotenusa y cateto de otro triángulo rectángulo, entonces los triángulos son congruentes. Entonces aquí podríamos Que el decir, segmento CA es congruente con el segmento FD. congruente con el segmento FD. FD. Ajá. FD, sí. ¿Qué otra cosa más? Y que el segmento CB es congruente con el segmento FE. FE. Ahí estamos. Muy bien. Aquí estamos con la parte de la hipótesis. Eso es lo que me están diciendo de la hipótesis. Recuérdense. Estos son congruentes. Y estos son congruentes. Es lo que me están señalando en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que probar? Pruébese. ¿Qué tendríamos que probar? Que el segmento BA es congruente con el segmento ED. Y no, recuérdese el entonces. Los triángulos son congruentes. Entonces, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, perdón. Eso sería lo que nosotros tendríamos que probar. ¿Estamos de acuerdo? No sé si Sí, quedó claro esto. sí. Va. Entonces, observemos esta construcción. Si es un poco más larga, entonces voy a utilizar una situación acá, una construcción que nos va a ayudar para esta situación. Vamos a ponerlo en punteado y en color rojo para que nos ayude. Vamos a hacer el complemento de este triángulo. Entonces vamos a tener un punto G que estamos colocando aquí para que nos ayude a hacer la construcción de esta situación. Bueno, entonces vamos a comenzar con la afirmación y el razonamiento. Ya que hicimos una construcción, eso es lo que vamos a señalar. DE es una construcción.
para que así nos ayude a justificar esta situación. Entonces, también podríamos señalar que eje que tenemos acá, esta parte que estamos observando aquí, el segmento eje, es congruente, tendría que ser congruente al segmento que nosotros tenemos aquí, que sería el segmento BA. Esto podría ser por elegir el punto, por la elección del punto G que señalamos en este caso. Sería esta parte que nos ayudaría a justificar. Muy bien. Podemos observar que el ángulo ABC y el ángulo DEF son ángulos rectos. Entonces podemos señalar que el ángulo ABC y el ángulo, ¿cuál habíamos dicho? DEF son rectos. Y eso, ¿por qué lo podríamos señalar? ¿Qué podemos hacer para justificar esta situación? Bueno, aquí nos están diciendo que son triángulos rectángulos, ¿ven? Entonces, esto también nos lo están dando en la hipótesis. Esto es algo que nos están dando en la hipótesis. Por la parte de la construcción, que tenemos acá, entonces el ángulo GEF también es recto. ¿Y esto qué nos podría ayudarlo a justificar? Aquí hay un teorema que nosotros hablamos que decíamos si un ángulo de par lineal es un ángulo recto, solo que no pongo el teorema porque estaban en la otra diapositiva, entonces para no confundirlos. Entonces, el otro también es ángulo recto. Bueno, miremos ahora en un paso quinto. Ya que estamos diciendo que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo DEF y este a su vez es igual a la medida del ángulo GEF, porque estos son 90 grados. Entonces esto lo podemos justificar por la definición de ángulo recto. Estamos diciendo que son rectos, entonces las medidas van a ser iguales, ¿verdad? Y si las medidas son iguales, entonces el ángulo ABC es congruente al ángulo DEF, y este es congruente al ángulo GEF, y esto sería por definición de ángulos congruentes. ¿Cuál es la definición de ángulos congruentes? A ver si se recuerdan. ¿Alguien que se recuerde de la definición de ángulos congruentes? Nos decía que si habían dos ángulos que medían o que tenían la misma medida, entonces estos ángulos eran congruentes. Eso es lo que nos señala en esa parte. Bueno, miremos qué cosas no hemos utilizado. No hemos utilizado esta situación que nos había señalado su compañera, que el segmento CB es congruente al segmento F o FE. El segmento CB es congruente al segmento
FE. ¿Y eso por qué lo podemos razonar? Por dado. Esto nos lo están dando. También podemos utilizar el otro que habíamos señalado, pero con esto tendríamos ya, con lo que acabamos de señalar, tendríamos ya una justificación para poder señalar que que el triángulo ABC, permítanme, el triángulo ABC es congruente a este triángulo que tenemos aquí, al G, E y F. ¿Esto por qué lo podríamos justificar? A ver, hay un postulado que nos ayudaría en este caso. ¿Cuál sería? A ver. Sería por el postulado que acabamos de hablar hace ratito. Lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, ángulo. Tenemos el lado y aquí tenemos los ángulos. Bueno, ¿y cómo se llama viendo esta situación? Que estos son congruentes, entonces eso significaría que AC, que el segmento AC es congruente al segmento FD, que lo había señalado también su compañera. Y esto, ¿por qué lo podemos justificar? Es porque por las partes congruentes de un triángulo congruente son congruentes. Y también podríamos señalar, vamos a ver, no, perdón, este sería el GE. Y aquí es donde utilizaríamos esto. Era el otro que habíamos señalado por dado, que era el de F. Bueno, lo podríamos haber cambiado, pero como puse partes congruentes son congruentes, esto sería para justificar esta situación que nosotros tenemos aquí. Ahora, en el caso del número 11, el paso número 11, el segmento GF que tenemos acá, también sería congruente al segmento de F. Al segmento de F. Este segmento que tenemos acá. O sea que estos también serían congruentes. ¿Por qué lo podríamos justificar? En este caso, por la propiedad transitiva. Por la propiedad transitiva. Y miren, por eso les decía que esta demostración era más larga. Por lo tanto, el ángulo, que es el FDE, es congruente al ángulo FGE. El ángulo FDE es congruente al ángulo FGE. ¿Y eso por qué lo podemos justificar? Es por el triángulo isósceles. Vamos a utilizar un poquito más en el caso de paso número 13. Si estamos observando este procedimiento, podemos observar también que tenemos un segmento que sería congruente consigo mismo, el FE. El segmento FE es congruente consigo mismo. Pero ¿cómo se le llama a esta propiedad? Se le llama propiedad. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar? ¿Propiedad qué? Ya lo habíamos señalado anteriormente. ¿Cómo se le llama a esta propiedad? Reflexiva. Entonces, por la situación que nosotros estamos viendo,
tenemos ángulo, tenemos lados que nos pueden ayudar. Entonces puedo decir que el triángulo DEF es congruente con el triángulo GEF. Y esto sería por el teorema lado, ángulo, ángulo nuevamente. Y si estos son congruentes, y ya lo habíamos señalado que estos eran congruentes, entonces el triángulo ABC y el triángulo DEF también son congruentes. Y esto sería por la propiedad transitiva. Por ejemplo, si yo digo que el triángulo ABC es congruente al triángulo GEF y este es congruente al triángulo DEF, entonces por la parte transitiva, esos iban a ser congruentes. Perdón, aquí lo estamos viendo con este, ¿ve? Este, el 14 y el 8, el 14 y el 8, por la parte transitiva, si este es congruente a este y este es congruente a este, esto significaría que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Y con eso queda demostrado esta situación. Bueno, me voy a ir directo al teorema de Pitágoras. Yo estuve trabajando el día de ayer una simulación para que les ayudara a ver acerca del teorema de Pitágoras, porque nos iba a ayudar en esta situación. Y acá dice el teorema de Pitágoras. Si el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Esto quiere decir que si el triángulo ABC tiene lados de longitudes ABC, entonces C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Para eso yo hice una simulación, vamos a ver, del teorema de Pitágoras, aquí está. Una simulación que puede ayudar. Créanme que estaba haciendo la simulación y también estaba haciendo la construcción para que ustedes pudieran observar aquí. Voy a poner la construcción para que ustedes puedan ir observando cómo es que se tiene que hacer esta situación. Este material, como les estoy comentando, va a estar a uso de ustedes para que ustedes lo puedan utilizar en cualquier momento. Solo permitan un momentito. Bueno, yo hice esta construcción, como les vuelvo a repetir, para que ustedes puedan ir observando y cómo es que se va haciendo a esto. Yo hice dos rectas perpendiculares, tracé dos puntos, y en estos puntos pues hice mi triángulo, y esto lo utilicé con al momento hay una situación aquí que se llama polígono regular. Si yo toco una recta aquí, entonces ya me va a salir que si yo quiero utilizar esa recta para hacer un polígono, entonces que la señale. Entonces yo señalé este punto y puse 4 para que me señalara esta parte y esta parte. O sea, para que se pudiera ver. Y efectivamente podríamos observar que la suma de esto pues era equivalente. Pero también hice una situación. Tomé una recta paralela para pasarla acá. Tomé esta recta paralela para pasar, para poder colocarla aquí y así hacer una construcción con vectores. Entonces lo que voy a hacer es de que estas partes se van a ir construyendo acá y esta va a ser la parte central en la construcción. Entonces, ya en la parte de la construcción, ustedes ya van a observar, solo voy a cerrar este de los dos centros que habíamos hablado. Van a observar que precisamente la traslación de estas rectas que les estoy comentando se van a posicionar aquí para señalar que efectivamente esto señalaría un triángulo
la suma de los ángulos que tenemos acá. Y aquí estamos observando el teorema de Pitágoras de una forma dinámica. Esto ustedes lo van a tener en acceso para que ustedes lo puedan ver. Incluso pueden utilizar la navegación para poder ver la construcción. Aquí está también la vista de la construcción por si ustedes quieren intentarlo hacer. Está el protocolo de construcción. Esto para que les ayude a ustedes ver cómo se hizo. Bueno. Entonces, esto nos sirve porque nos va a ayudar a generalizar aspectos importantes. Y también está en los triángulos especiales. En los triángulos especiales ya hablamos acerca de otros teoremas. Por ejemplo, está el teorema 7.3 que nos dice lo siguiente. La longitud de la hipotenusa de un triángulo, que es de 45, 45 y 90, es raíz de 2 multiplicando por la longitud del cateto. También la longitud del cateto más largo de un triángulo que es 30, 60, 90, es raíz de 2 multiplicado por la longitud de la hipotenusa o raíz de 3 por la longitud del lado más corto. Para eso, pues, es importante poder visualizar y tener en concepción las razones trigonométricas. Yo por tiempo, porque quiero por lo menos que concluyamos con esta situación, voy a señalar esta situación de una parte más sencilla. Estaríamos señalando que tendremos estas longitudes que son congruentes. Entonces el triángulo sería 45, 90 y 45. Entonces, como los lados, estos lados son congruentes, entonces vamos a ponerle una unidad para que ustedes puedan observar esto. Y utilizando el teorema de Pitágoras, yo puedo encontrar cuál sería la longitud de este triángulo especial. Con el teorema de Pitágoras, C es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que eso nos daría raíz de 2. Esto sería raíz de 2. Entonces, nosotros con las razones trigonométricas podemos encontrar ya una medición de ángulos. Por ejemplo, nosotros sabemos de que el seno de un ángulo es el cateto opuesto partido la hipotenusa. En esto no me estoy tardando tanto porque esto yo sé que ustedes ya lo conocen, ya lo han trabajado en física, lo han trabajado en matemática. Entonces, me voy directamente a conceptos que son importantes. Por ejemplo, aquí, si yo miro el seno de 45, vamos a enfocarnos en este lado, en esta posición. ¿Cuál sería el cateto opuesto de este lado? Sería que sería 1 partido la hipotenusa, que nos quedaría raíz de 2. Si nosotros racionalizamos esta expresión, nos quedaría raíz de 2 partido 2, que esto sería prácticamente el seno de 45. Miremos el coseno de 45 de este triángulo especial. Nos enfocaríamos en este otro punto. El opuesto sería 1 y la hipotenusa sería raíz de 2. Racionalizando esto nos quedaría raíz de 2 partido 2. Y por el último sería el tangente de 45. El tangente de 45 va a ser el cateto opuesto. De cualquiera podemos tomar porque los dos tienen los mismos lados. De 1 partido 1, que eso nos daría la unidad. Entonces aquí tenemos ya datos que nos van ayudando. Y miremos ahora de un triángulo de 30, 60, 90. Para eso podemos utilizar un triángulo equilátero y partirlo a la mitad. Entonces, aquí vamos a analizar que tenemos 60, 60 y 60. ¿Qué pasaría si yo corto a la mitad de este triángulo? Entonces, lo que me va a quedar es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que tendría las siguientes medidas. 60. Aquí la mitad de 60 sería 30 y aquí sería 90.
Entonces podemos observar esta situación. Entonces vamos a decir que esto es 2 en todos lados, para que así la mitad de esto aquí nos quede 1, aquí nos quede 2, y podríamos encontrar con el teorema de Pitágoras este valor, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que nos queda raíz de 3. Entonces miremos aquí el seno de 60, nos vamos a partir de acá, es raíz de 3 partido 2. Miremos ahora el coseno de 60, sería el cateto adyacente partido la hipotenusa, que sería 2, y el tangente de 60, que sería el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, que sería 1. O sea que aquí nos queda que el tangente de 60 es raíz de 3. Miremos ahora, enfoquémonos en el 30. Seno de 30 sería cateto opuesto partido la hipotenusa. El coseno de 30 sería el cateto adyacente, que sería la raíz de 3, dividido la hipotenusa, que es 2. Y en el caso de el tangente de 30, sería el cateto opuesto, dividido el cateto adyacente, que es raíz de 3. Pero si racionalizamos esto, nos va a quedar raíz de 3 partido 3. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. Observan que esto y esto es igual, y también que esto y esto es igual. ¿A qué se debería esto? A ver, alguien que pueda explicarlo. A ver. ¿Por qué serían iguales? Quiero escucharlos. Tal vez porque tienen las mismas medidas, ¿sí? No le escuché. Tal vez porque tienen las mismas medidas. No sé si será eso. Bueno, mire, realmente, bueno, tal vez lo que voy a hacer para que no se malinterprete lo que estoy señalando acá, vamos a ver. Voy a utilizar colores. Este es igual a este, y este es igual a este. Los ángulos son diferentes, porque aquí tengo 30 y aquí tengo coseno de 60. Aquí tengo 60 y aquí tengo coseno de 30. Pero estos son de igual medida, porque la suma de los ángulos de seno y con coseno, si la suma de los ángulos dan 90 grados, estos van a ser iguales. Por ejemplo, aquí 30 y 60 también me da iguales, me da 90, por eso es de que estos lados son iguales. Por ejemplo, si yo les dijera el seno de 10, va a ser igual al coseno de 80. Si ustedes lo sacan en su calculadora, lo pueden evidenciar, pero esto es porque la suma de los ángulos que tenemos acá serían 90 grados. Entonces sería interesante que pudiéramos ir construyendo algo para que nos ayudara a entender esto de los 90 grados. Bueno, entonces aquí nos podría quedar ya una tablita, por ejemplo, cuando tenemos 0 grados, cuando tenemos 30 grados, cuando tenemos 45, cuando tenemos 60, cuando tenemos 90. Aquí podemos ir viendo cuando es seno, cuando es coseno,
cuando es tangente y podríamos utilizar las otras razones trigonométricas, ¿verdad? Que eso nos puede ir ayudando para ir justificando esto, pero eso lo podemos ir viendo con los datos que fuimos obteniendo y ir rellenando esto. Bueno, quería continuar con los triángulos no rectángulos. Podemos obtener otras situaciones más que nos puede ayudar a esta situación. Solo permítanme un momentito. Ahí está. Por ejemplo, si yo tuviera un triángulo que no es rectángulo, puede ser un acutángulo, un acutángulo, por ejemplo, o puede ser uno de las otras clasificaciones que habíamos señalado. La idea es que no busquemos que sean rectángulos. Entonces puede ser un acutángulo o un obtusángulo que nosotros podemos utilizar para hacer una idea de estas. Entonces, a través de esto, nosotros podemos llegar a analizar alguna situación. Entonces, vamos a poner vértices. Aquí lo que voy a hacer es una deducción para que ustedes sepan la diferencia entre la deducción y la demostración. Vamos a poner a este vértice A y el opuesto, que sería un A minúscula. Este vértice que va a ser el vértice B y este B minúscula. Y este un C mayúscula y este sería un C minúscula. ¿Qué pasaría en el caso de acá yo utilizara una recta en esta situación? Vamos a llamar a esta recta, vamos a ponerla punteada. Entonces a esta recta le vamos a llamar H. Esto nos va a ayudar para llegar a una conclusión específica. Por ejemplo, el seno de ¿a qué sería igual? El seno de A. A ver, me gustaría escuchar su participación. Porque aquí a la hora de partirlo a la mitad, pues obviamente esto se vuelve un triángulo, se vuelven triángulos rectángulos. Pero ¿cuál sería el seno de A? H partido C. H partido C. Excelente. Miremos ahora el seno de C. ¿A qué sería igual? H partido A. H partido A. Yo puedo despejar H en ambos lados. Multipliquemos el C por ambos lados. Y multipliquemos el A por ambos lados. Entonces, como aquí estoy diciendo que esto es igual a H y que esto es igual a H, entonces yo puedo hacer una sustitución. Este sería C minúscula, porque para señalar que es un lado. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño para no confundirlo. Entonces podríamos dividir en ambos lados el A minúscula y podemos dividir en ambos lados el C minúscula. Entonces ya estamos viendo una comparación, una igualdad que podríamos tener acá. Ahora, ¿qué pasaría si yo traslado de este punto para este punto mi valor de H, por ejemplo? ¿Cuál sería el seno de B? Mirémonos en esta recta. Esta también sería H. ¿A qué sería igual? O pongámosle otra letra si quieren. Pongámosle a este H mayúscula para que lo podamos ver así. ¿A qué sería igual el seno de B? Recuérdense que aquí lo que estamos asumiendo es de que esto se vuelve un triángulo rectángulo. Aquí ven, esto se asumiría que se volvería un triángulo rectángulo. ¿A qué sería igual el seno de B? A H mayúscula partido A minúscula. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Recuérdense que ahorita nos estamos enfocando. Tal vez vamos a hacer algo ahí para que ustedes no se confundan. Vamos a cambiar de color este. Vamos a poner verde. Y vamos a trabajar esto con verde. Para que ustedes lo observen ahí.
A ver, ¿a qué sería igual el seno de A? A ver. Recuerden que aquí es un triángulo rectángulo. ¿Cuál sería el seno de A? Vamos, ustedes pueden. H mayúscula partido B. H mayúscula partido B. Podemos hacer un despeje. Multiplicar en ambos lados el A minúscula. Y acá multiplicar en ambos lados el B minúscula. Y una sustitución. Aquí que A es seno de B. Y acá B multiplicado por seno de A. Podemos dividir en ambos lados el B minúscula y dividir en ambos lados el A minúscula. Entonces aquí llegamos a una parte de la propiedad transitiva. Si seno de A partido A es igual a seno de C, partido C, pero también seno de A partido A es igual a seno de B partido B, entonces esto significa que el seno de B partido B también va a ser igual al seno de C partido C, por la propiedad transitiva. Entonces, el seno de A, partido A, es igual al seno de B, partido B, y esto a su vez es igual al seno de C, partido C. ¿Cómo se le llama esto? A esto es lo que en algunos libros se le llama la ley de senos. La ley de senos. Entonces aquí ya la miramos, la deducción de la ley de senos, la parte de la construcción, para que ustedes puedan ir observando esta situación. De un mismo triángulo yo puedo ir construyendo para encontrar la ley de cosenos. Vamos a ver cómo podríamos construir la ley de cosenos. Vamos a trazar nuevamente una recta. Punteada. Vamos a ver. Entonces vamos a llamar a este B minúscula, a este A minúscula, a este C y a este C minúscula. Entonces aquí vamos a llamar a esta región que tenemos acá X. Si llamamos a esto X, ¿cómo se llamaría esto? A ver, alguien que lo pueda decir. Si llamo a esto X, ¿cómo se llamaría esto si todo esto es B? A ver. Sería B menos X. B menos X, exactamente. Bueno, entonces podemos utilizar aquí, ya que anteriormente utilizamos la razón trigonométrica de seno, vamos a utilizar la razón trigonométrica de coseno. ¿A qué sería igual el coseno de A? A ver. C partido X. A X partido C. X partido C. Perdón. No te da pena. Bueno, miremos, como estamos enfocándonos en este triángulo, aquí tenemos un teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a llamar a esto H. ¿Cómo sería el teorema de Pitágoras para esta situación que nosotros tenemos de este triángulo que tenemos acá? Sería C al cuadrado es igual a H al cuadrado más X al cuadrado. ¿Y cómo podríamos ver en este caso cómo sería el teorema de Pitágoras con esto? Sería A al cuadrado es igual a H al cuadrado más B menos X elevado al cuadrado. Y esto nos va a servir bastante para la construcción, y vuelvo a señalar, nos va a servir bastante. Ahora, ¿qué pasaría si yo despejo X de acá? Multipliquemos en ambos lados el coseno de A. La C minúscula.
Entonces tenemos que X es igual a C por el coseno de A, que eso también nos va a ir ayudando a tener una construcción de esta situación. Bueno, aquí podemos despejar el H. Podemos despejar el H. Entonces sería que H al cuadrado es esto. Y podemos ir sustituyéndolo acá, ya que C al cuadrado es igual al cuadrado menos B menos X elevado al cuadrado más X al cuadrado. Podemos desarrollar también la escritura, el trinomio que tenemos acá, porque podemos ir observando alguna situación que nos vaya favoreciendo. Si desarrollamos esto, nos quedaría, es un trinomio, es un binomio elevado al cuadrado, nos quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y a esto le sumaríamos el X al cuadrado. Bueno, trabajando esto, reduciendo términos, nos quedaría menos B al cuadrado más 2bx menos X al cuadrado más X al cuadrado. ¿Qué podemos cancelar aquí? Pues podemos cancelar este con este. Y lo que nos va a quedar es que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado menos 2bx. Pero nosotros ya sabemos quién es X. Entonces hacemos la sustitución. ¿A qué sería igual el X? A al cuadrado menos B al cuadrado más 2. Aquí hay algo que vamos a ver, permítanme porque hay algo que no está bien. 2b, pero aquí hay un error. Vamos a ver. ¿Cuál sería el coseno de C? A ver, miremos aquí esta representación del coseno de C. ¿A qué podría ser igual el coseno de C? B menos X partido A. B menos X partido A. Si multiplicamos el A en ambos lados, nos quedaría B menos X. Vamos a ver, aquí hay algo que, solo déjenme analizar aquí, algo que no haya quedado acorde, porque hay algo que tendría que quedar aquí, A por coseno de C. Ah, sí. Ah, no, entonces no está mal, sí está bien. Porque aquí en el caso de lo que estamos observando es la ley de cosenos. Entonces aquí podemos ver que efectivamente pues podemos hacer una sustitución de los valores que nosotros tenemos acá. Vamos a ver, solo que vamos a ver. Sería B menos X. Entonces, si sumamos en ambos lados el B, o restamos en ambos lados el B, entonces nos quedaría que X es igual a A por el coseno de C. Vamos a ver, que era menos. Más B. Ahí estamos. Pero hay algo que no me parece de acá. Permítame un momentito que hay algo que no me gustó de esto y no solo déjenme ver qué pasó aquí. Tenemos
coseno de A, que sería X partido C. Aquí tenemos esto. Y X es igual a C por coseno de A. Eso está bien. Y el coseno de C, si lo miramos de esta manera, podría ser B menos X partido A, que sería la hipotenusa. Multiplicando A por ambos lados nos quedaría B menos X es igual a A coseno de C. Pero lo que queremos es despejar X. Entonces restamos en ambos lados acá. Y después vamos a multiplicar por menos 1. Así nos quedaría esta expresión que tenemos acá. Vamos a ver, sustituyamos esto en X, que sería menos A coseno de C más B. Entonces nos quedaría C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado más 2. Multiplicando esto de una vez, vamos a hacerlo de una vez. 2B por menos A es menos 2AB. 2B por B nos quedaría 2B al cuadrado. Ahí estamos. Ahora sí. Este sería por el coseno de. Ahí estamos. Ahora sí. Por el coseno de C. Más 2B al cuadrado. Ahí estamos. Ahora sí, si ustedes se dan cuenta, yo puedo resumir, puedo simplificar estas dos. Entonces nos quedaría al cuadrado. ¿Cuánto sería B al cuadrado menos B al cuadrado más 2B al cuadrado? Pues quedaría más B al cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Que esa sería una de las propiedades que nosotros tenemos para poder decir la ley de senos. Este sería esta situación para encontrar la ley de senos. Es para encontrar la letra C. Podemos hacer una línea acá para encontrar otra de las diagonales y otra para acá para encontrar otra de las diagonales. Por ejemplo, aquí este y aquí este. Y llegaríamos a las otras dos, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno de A, o que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por el coseno de B. Que eso sería la ley de cosenos. Perdonen que aquí me había trabado, pero no encontraba la relación, así que, pero ya pudo quedar demostrado, y esta sería la ley de senos que señalan en los libros. Realmente, estas serían propiedades de senos y propiedades de cosenos, el teorema de senos y teorema de cosenos. Bueno, yo les quiero comentar, voy a terminar la grabación, les quiero comentar de que